Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Como de costumbre le doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar predicando el Evangelio del Reino a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema que he denominado la red y la voy a iniciar con el Padre Nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente voy a entonar una alabanza para agradar a Dios. Y le pido, hermanos, que le llegue a vuestros corazones y a vuestras mentes, porque muchos de nosotros hemos pasado por ahí, incluso quien les habla. Bendito el Señor, esa alabanza es de mi autoría, se llama Caminos de Oro y dice así: andando perdido, hundido en el fango, Jesús me llamó. Me dijo, hijo mío, ¿por qué no regresas a vivir conmigo? Caminos de oro, palacios divinos, tengo para ti. Todavía hay tiempo para que te arrepientas. Devuélvete ahora, lucha por tu vida y no peques más. Ante aquel llamado y viendo mi vida que era una miseria, lloré amargamente al ver la piltrafa que en el mundo era. Solo Jesucristo pudo sacarme de ese hoyo inmundo en que había caído en el mundo de la carne. Solo Jesucristo pudo sacarme de ese hoyo inmundo en que había caído en el mundo de la carne. Escucha, mi amigo, tú que no has querido venir a Jesús. Disponle tu alma, que el Señor la encuentre, le dé larga vida, gozo y alegría y su gran perdón. Disponle tu alma, que el Señor la encuentre, le dé larga vida, gozo y alegría y su salvación. Entiende, mi amigo, este es un llamado que hay que obedecer. Ten mucho cuidado, porque en este mundo se encuentra el contrario
guiando tus pasos y te hará perder. Ahora yo vivo contento y feliz con mi Jesucristo. Me sacó del fango, me sanó del vicio, me dio larga vida, gozo y alegría y su salvación. Me sacó del fango, me curó del vicio, me dio larga vida, gozo y alegría y su salvación. Por eso, mi amigo, tú que no has querido venir a Jesús, busca a Jesucristo antes de que te digan se cerró la puerta, tú te lo buscaste y te quedaste afuera. Busca a Jesucristo antes de que te digan se cerró la puerta, tú te lo buscaste y te quedaste afuera. Amén, 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 hermanos. Gloria al Señor. Hay gozo, hay alegría en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cada vez que alabamos al Señor, muchos han tenido revelación cantando alabanzas. Muchos piensan que no, que eso no puede ser, que eso es mentira, que nosotros lo decimos para que otros crean que eso es posible, pero es cierto, es cierto. Mucha gente cantando alabanzas a Dios ha tenido gozo inmenso y ha recibido revelación y el Espíritu Santo a la vez. Así que alabemos a Dios nuestro Señor Jesucristo y démosle gracias todos los días, porque no solamente nos creó, sino que nos tiene vivos para alabarlo y para predicar su santo y poderoso nombre. Amén. Hermanos y amigos, pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia y sus bendiciones estén aquí con nosotros, para que podamos ver sus maravillas y sus milagros, porque nosotros sabemos que su palabra se cumple. Y en Mateo 18:20 Él nos dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es allí estaré o quizás estoy, no. Él nos dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso digamos que esta reunión y esta congregación la hacemos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, para que Él esté aquí también en medio de nosotros y nos dé bendiciones. Como siempre les reitero el favor que les pido en cada prédica, que tengan a su mano la Biblia, las Sagradas Escrituras, para que puedan comparar la prédica con lo que está escrito en la Biblia. Porque les reitero, yo siempre predico con la Biblia en la mano y no con las imaginaciones mías. Y cuando cito textos históricos o pasajes, etapas históricas, estoy obligado a verificar que tales hechos estén consignados en los anales de la historia
es decir, que sean verídicos. Porque nosotros estamos aquí es para predicar la verdad, no el engaño. Pues bien, hermanos y amigos, yo considero que entre las dos vertientes del pensamiento que dividen al hombre, es decir, entre el materialismo y el idealismo, yo soy idealista. Y en esa visión idealista he interpretado que en este mundo hay también dos formas de vida. En este mundo de la carne hay dos formas de vida. Una vida en la carne, que es la parte material, y otra vida en el espíritu, que por lógica es la parte espiritual. Y por esa misma razón también entiendo que existen dos tipos de redes, porque como esta prédica se llama la red, entonces hay dos tipos de redes. Una red en la carne y otra red en el espíritu. Entonces, la primera red, que es en la carne, es la que yo llamo la red de Satanás, y que es la que está tendida por el diablo para agarrar hombres, para atraparlos. Y la segunda red, que yo llamo la red que extiende Jesucristo, es aquella que está dispuesta para pescar hombres, atrapar peces. Pero esto depende de el uso que cada uno o que cada hombre le dé a su libre albedrío. Y entonces surge una pregunta forzada. ¿En qué red quieres estar tú? ¿O quiere estar usted? ¿En la red de Satanás o en la red de Jesucristo? Ahí está. Ese es el libre albedrío. ¿Usted quiere estar en el mal? Esa es su elección. Yo quiero o usted quiere estar en el bien. Esa es nuestra elección. Ese es el libre albedrío que cada uno de nosotros puede decidir en qué red quiere estar y permanecer en ella. Entonces hablemos de la primera red, que es la red de Satanás. Esta red es la que está tendida. Sí, estamos hablando hipotéticamente, en forma figurativa, imaginativa. Hay que pensar que hay una red tendida por Satanás que tiene como propósito exclusivo atrapar hombres en este mundo de la carne, para atraparlos y llevar sus almas a la perdición. Esa red que Satanás nos tiene tendida en este mundo es la misma red que le presentó a Jesucristo, la misma. Cuando está escrito en Mateo 4:8, el diablo lleva a Jesucristo a un monte muy alto y allí le mostró los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Fíjense el ofrecimiento, la red que le tendió.
todo esto te daré. Es decir, le mostró el mundo y sus riquezas, sus placeres. Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces fue cuando Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, que no hay sino un solo Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces no podemos estar pensando en más de un Dios, porque hay uno solo, y así dice en la Biblia reiteradamente. Al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios le dice así: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros acá en el mundo, que somos tentados también desde ese monte alto, y el Satanás nos muestra las riquezas y nos muestra todo esto que le presentó a Jesús, nosotros también, siendo discípulos de Dios, tenemos que decir: apártate de mí, Satanás, porque yo solo le sirvo y adoro a Dios. Solo adoro y le sirvo a Dios. Pero esa es la red que Satanás tiene tendida en el mundo de la carne. Es la que el diablo te ofrece a ti y a mí. Es decir, un mundo lleno de diversiones, de mujeres, de placeres, riquezas, vanidades, sexo, perversidad, ilusiones. Y también de paso, por otro lado, nos va infundiendo en nuestro ser el odio, la envidia, la mentira, el desamor por el prójimo. Y todo eso lo hace para mantenernos con una sed, con unas ansias y un deseo de tenerlo todo en el mundo. Con todo y que nosotros sabemos que nada nos llevamos, pero nos dejamos apresar de esa red satánica y entonces creemos que entre más tengamos, más somos y más podemos. Esa es la red que tiene presa a mucha humanidad, que no la deja ver, ni oír, ni entender, que es lo básico. Porque usted puede ver y puede oír, pero no entiende. Pero si usted concatena la palabra de Dios, entiende que el mensaje es uno solo, que la historia de la Biblia está dedicada y dirigida a uno solo, que es Jesucristo. Entonces esa red, las distracciones de este mundo y las aparentes riquezas que podemos tener y todos sus deseos, esa es la red que no nos deja y que nos impide a ti y a mí que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Es la red que te impulsa a rechazar su palabra. Hay muchos que uno le dice: ven y yo te predico el evangelio, ven y escucha lo que dice la Biblia, y te van rechazando, pero a veces hasta de una manera muy grosera, muy repelente. Y uno entiende que está poseído por un Satán, por un espíritu inmundo que no lo quiere dejar salir de esa red en que Satanás lo tiene atrapado. ¿Para qué? Para que tú no escuches al predicador, para que tú no pongas atención a la palabra de Dios.
Y el que te quiera hablar del evangelio lo rechaces enseguida. Pero cuando te van a hablar de Dios te quieres ir. No quieres saber nada de Dios. Pero cuando van a hablar de las cosas del mundo, por ejemplo el deporte, la política, las profesiones, las matemáticas, ahí sí te despierta el interés, porque es que el que te quiere tener aquí mentalmente clavado, digámoslo así, en el mundo de la carne y no que veas en el espíritu y conozcas a Dios. Entonces, cuando van a hablar de esos temas, entonces sí tienes el entusiasmo, quieres oír y te quedas hasta el final de la charla y hasta participas en ella. ¿Por qué? Porque estás imbuido, estás metido de lleno en las cosas del mundo y no quieres saber nada de las cosas de Dios. Esa es la red que predomina en los espíritus de los obreros fraudulentos. Esa red del engaño, esa red de la mentira, es la que hay en aquellos que llegan a nosotros como mansas ovejas y por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque han tergiversado las sagradas escrituras. Y escrito está que quien nos venga a predicar un evangelio diferente al que nos fue predicado, sea maldito, sea anatema. Pero hay unos que están encargados y son misioneros de Satanás. Porque todo aquel que hace lo contrario a lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, manda, pertenece al contrario. Está cumpliendo misiones satánicas. Esos son los obreros fraudulentos que están señalados en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Los que falsean la verdad, los que nos engañan y nos hacen creer en fábulas y cuentos chinos. O sea, en cosas que no están contempladas en la Biblia. Y nos predican entonces, a cambio de la Biblia, nos predican la imaginación de hombres. Imaginación tenemos todos nosotros, pero nosotros no debemos obedecer la imaginación de otros hombres, sino lo que Dios manda en el Evangelio. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás, como tú no estás preparado, como no lees la Biblia, como no quieres oír de Dios, como no quieres buscar a Dios, como Dios no está en ti. Entonces, ¿qué hace Satanás? Porque el trabajo es en espíritu, no es en cosas que tú puedas ver para distinguir al enemigo. Acuérdense que en la Biblia dice que estamos luchando contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades malignas, pero son en el espíritu. Entonces, ¿qué hace Satanás? En el espíritu te ataca. Así hizo con Judas. Oigamos lo que dice Lucas 22 del 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos, claro, los demonios que estaban allá en aquellos ancianos, en aquellos sacerdotes, principales sacerdotes, el sumo sacerdote y los miembros del concilio de Jerusalén que querían matar a Jesús, como también querían matar a Pablo con testigos falsos. Ellos se alegraron. ¿Por qué? Porque Satanás le facilita la tarea. Se le metió a Judas y Judas le dijo, yo se los entrego y me dan 30 monedas de plata. Entonces dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Claro, porque él no podía hacerlo cuando Jesús estaba predicando a la muchedumbre, porque lo hubieran linchado primero a él.
Él tenía que buscar cuando Cristo estuviera retirado con sus apóstoles, que no tuviera defensa para cogerlo preso con los soldados que estaban en Israel dominando. Entonces, así también Satanás puede entrar en cualquiera de nosotros, como entró en Judas. Pero es que eso es un instante en que el diablo se mete y tú no te das cuenta. Así también Satanás puede entrar en cualquiera de nosotros, hermanos, con espíritus malignos, para que los demonios se alegren. Pues nos está inclinando hacia el mal, y en vez de estar haciendo lo bueno, tú estás haciendo lo malo y no estás obedeciendo a Dios. Eso es lo que Él quiere, esa es su tarea. En el espíritu es así. Cuando alguien nos propone algo malo, ya tú sabes que ese viene caminando en la red de Satanás, porque no nos está proponiendo nada bueno. Lo bueno es de Dios, lo malo es del diablo. Entonces, esos espíritus malignos que Satanás nos mete en el cuerpo, porque él es el padre de la mentira, entran en nuestro ser para distorsionarnos y confundir nuestro espíritu, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera notamos cuando entran. Al menos que esa persona tenga la capacidad de discernir en el espíritu y sepa que es Satanás el que está ahí tentándolo. Que esos son espíritus malignos de Satanás y que tales espíritus nos pueden llevar hasta el límite de la maldad. Pero que solamente Jesucristo es la traba, es la talanquera para el diablo. Y que si Jesucristo tiene misericordia de nosotros, es cuando nosotros podemos salir del hoyo. Ese hoyo que digo yo en la alabanza, ese hoyo en el que viví y en el que viven y vivieron muchos en el mundo de la carne. ¿Por qué? Porque nos coge distraídos, ignorantes. No sabemos la palabra de Dios, no la conocemos. Y Él nos hace fácil presa de sus espíritus demoníacos. Y entonces cada vez lo aparta y lo aleja más a uno de Dios. Hasta el momento en que Dios tiene misericordia de ti como la tuvo conmigo. Y me rescató de ese mundo perverso. Por ahí hay una alabanza que no me acuerdo mucho, pero que dice: yo vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a beber, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Yo vengo de allá, de cometer pecado. Yo vengo de allá, yo vengo de allá, de ese mundo malo. Amén. Entonces, todo eso es espiritual. Los ataques y la defensa. Porque como te ataca Satanás en el espíritu, así también Dios te da espíritu de fortaleza, de fuerza, para resistir. Por eso Él nos dice: resiste y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y nosotros que hemos sido pecadores, aun cuando muchos quieren aparentar que no lo son y que nunca han pecado, y a otros los consagran como santos, eso no es cierto. Porque está escrito en Efesios 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puedan que hayan personas justas y hasta que hagan el bien, pero que nunca hayan pecado.
para mí es imposible, porque el único justo que hizo el bien y nunca pecó fue Jesucristo. Por eso os reitero, hermanos, antes yo no fui santo, ahora tampoco lo soy, pero me siento seguro que tengo un Dios en quien creer, que tengo un Dios fuerte y poderoso que me ama, que yo lo conozco y sé que su nombre es Jesús. Amén. Ese es el Dios que me cuida, el que me protege y el que me mantiene bendecido. Amén. Por eso me gusta la alabanza que dice, o sea, ese Dios que nosotros creemos, ese Dios que nosotros estamos seguros de que vive en nosotros, está descrito aquí en esta estrofa de esta alabanza, que dice: yo he creído en un Dios que no se toca. Yo he creído en un Dios que no se ve. Yo he creído en un Dios que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un Dios que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es uno que esté representado en una estatua de piedra, ni es de oro, ni es de plata, ni es de cobre, ni es de zinc, ni de aluminio, ni de madera. Dios es un ser grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero Él es espíritu. Acuérdense que está escrito, en el principio era el verbo que todos oían, obedecían y no veían. Él es espíritu. Él no puede ser ni representado en imágenes de nada. Porque así está escrito también, hermanos. Es que a veces lo que nos falta es un poco de interés en conocer la palabra de Dios. En Éxodo 20, lo primero que hace Dios cuando le entrega la ley a Moisés es decirle al hombre: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, en palabras de Dios, en el mandamiento de Dios, lo que está consignado es que el idólatra aborrece a Dios. Así de sencillo. El que adora estatuas, sabiendo que Dios no está ahí, que Dios es espíritu, es porque lo aborrece. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, esa es la red del engaño y la mentira en la que nos han... Bueno, ya yo, gracias a Dios, me salí de esa red de la mentira y del engaño. Esa red en que se me enseñó que Dios estaba dividido en tres. Por falta de conocimiento y de entendimiento y de revelación de la palabra de Dios. Y yo lo creía así hasta que Dios me quitó la venda espiritual de los ojos y me dio a entender su palabra. Porque de la Trinidad no se habla en la Biblia por ninguna parte. En la Trinidad, en la Biblia, lo que se habla es de la unicidad, de un Dios único. Al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos
de los siglos. Amén. Entonces, la falta de interpretación de las Escrituras, la falta de revelación del conocimiento, es lo que lleva a muchos a tergiversar la palabra y a engañar a la humanidad. Por ejemplo, en condiciones del bautismo, ¿qué está escrito? Cuando Dios dice, id y predicad el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no es ninguna Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Padre no es nombre, el Hijo no es nombre y el Espíritu Santo no es nombre. El misterio lo aclara Pedro allá en Hechos 2:38 cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en dones, y yo lo he dicho, dándole al hombre dones de enseñanza, de interpretación, de sanidad, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es ninguna persona de ninguna Trinidad. Y eso es lo que muchos andan enseñando por ahí. La adoración de estatuas, la Trinidad. ¿Por qué? Porque están espíritus poseyendo esas personas que Satanás se los ha puesto para distraer la atención y que la gente no conozca la verdad como está escrita en la Biblia. Insisto, a Dios no lo podemos representar, ni está representado en estatuas de palo, madera, piedra, metal, oro, cobre y plata. Entonces esa es la red que él se mete en la parte espiritual, además de atacarte por los otros lados, ¿sí? Para que hagas lo malo, en la parte espiritual también te trabaja y hace que otros te vayan adoctrinando falsamente y te mantiene como una hoja que es llevada por todo viento de doctrina, que para donde te digan tú coges. ¿Por qué? Porque no tienes seguridad espiritual, no tienes certeza de lo que crees y en quién crees, y esa duda te hace que cojas para cualquier lado que te digan, para cualquier viento de doctrina, dice en la Biblia. Y no te deja buscar los caminos de la sana doctrina, y cuando te hablan la sana doctrina la rechazas. Y la sana doctrina es cuando a uno le predican la verdadera palabra de Dios. Hay cristianos trinitarios, oigan bien, que predican, bautizan y se bautizan ellos mismos en el nombre de la Trinidad. Y sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo sé que cuando hacen ese rito, lo que están haciendo es remojarle la cabeza a la persona, pero bautizándolo no están, porque en ese bautismo se debe invocar sobre la persona que se bautiza el nombre de Jesucristo. Si no, no queda bautizado. ¿Pero qué hace eso? Que esos que ellos llaman hermanos separados, a pesar de que no creen ni adoran estatuas, ni veneran muñecos de palo ni de madera, aún siguen ligados a ellos porque están creyendo en la Trinidad, una teoría de hombres, de imaginación de hombres, que fue acogida por la Católica Romana en el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea.
Ahora, pero también hay cristianos como yo, o conmigo, hay cristianos unicitarios, que creemos y predicamos al Dios único. Y nos bautizamos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros sabemos que Dios es uno solo y que la Trinidad no existe, así de sencillo. También porque sabemos que Jesucristo es Dios, es decir, el verbo hecho carne, como está descrito en Juan 1, del 1 al 14. Y es por revelación de Jesucristo, como hemos conocido y entendido, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por tal razón que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Entonces, al conocer nosotros que Jesús es el verbo hecho carne y que el Espíritu Santo son dones espirituales y no una persona de ninguna Trinidad como otros dicen, salimos del engaño, de la red de la mentira y ya no volvemos a ser presa fácil de Satanás. Entonces, esa red que nos tiene tendida el diablo allá en la materia y en el espíritu, está contrarrestada por otra red espiritual, que es la red de Jesucristo. O sea, existe una red de Satanás y existe la red de Jesucristo. Pero esta red de Jesucristo está basada en lo que se predica en Mateo 13, 47 al 50, que se titula así precisamente, la red. Y dice, versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Sí, vamos de una vez en el espíritu. Fíjense ustedes, recoge de toda clase de peces, una presentación metafórica de la imaginación para que el hombre entienda. La red extendida por Jesucristo, ¿sí?, echada en el mar y recoge de toda clase de peces. Entonces, dice, ahora les explico, perdón. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Bien, entonces, ¿cuál es esa red? Extendida por Jesucristo. El evangelio del reino, que se riega por todo el mundo. Ese es el mar, el mundo, las aguas. Así está escrito en Apocalipsis, así lo vamos a ver ahorita. La red es el evangelio que se echa en el mar, en el mundo. ¿Para qué? Para recoger toda clase de peces, negros, blancos, amarillos, mulatos, criollos, de toda la especie humana. De todo aquel que escuche la palabra del reino contenida en la red, ese será pescado y traído a las cestas que tienen los pescadores. Y cuando se vayan a separar lo malo de lo bueno, tú estarás ahí, en lo bueno. La red es el evangelio, hermanos, que está siendo predicado y ha sido predicado en todo el mundo.
El mar en el espíritu son los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, como está revelado en la profecía contenida en Apocalipsis 17:15, que dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que esa es una cosa que, un tema que puede ser motivo de una prédica o dos o tres por separado. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Haciendo un paréntesis, para mí la ramera es la que está señalada en Apocalipsis 17, 3 al 6, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer, oigan bien, esto es en el espíritu, es metafórico, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, la mujer. Y el nombre era Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Porque el día que esa profecía se cumpla, hermano, mucha gente se asombrará. Pero ¿cómo va a ser? Esa es la mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces los pescadores de esa red que se tiran en las aguas del mundo, que es el mundo, las muchedumbres, las naciones y los pueblos, los pescadores venimos a ser nosotros los predicadores, quienes sentimos que nos ha sido dada la misión de recoger en nuestras cestas a los peces que son los creyentes, es decir, los hombres de fe, que son los peces escogidos y serán separados de los que no creyeron. Esta es la separación de los peces buenos y de los peces malos. Los peces buenos son los creyentes, porque ahora es por fe, no es por obras, como está en Efesios capítulo 2, del 4 al 10. Ahora no es por obras de que yo hice bien, de que yo curé al enfermo, de que le di comida al hambriento. No. Es por fe. Porque Abraham no fue justificado por sus obras, sino por su fe. Porque Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que le sacrificara a su hijo Isaac, Abraham dijo: yo sé que Dios me dijo que en Isaac me levantaría descendencia, pues yo voy y lo sacrifico y Dios me da otro Isaac o me lo resucita, una de dos. Pero él por fe iba a matar a su hijo Isaac. Y cuando extendió el puñal, escuchó la voz, ese espíritu que no se ve, en el que nosotros hemos creído, que le dijo: no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, porque he comprobado que eres hombre de fe. Así más o menos. Entonces es por fe. Y nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia. Ya hemos hablado en prédicas pasadas de que hubo un periodo sin ley, de que también hubo un periodo con ley, bajo la ley.
Es decir, 3 etapas. La etapa sin ley, que fue desde Adán hasta Moisés. La etapa bajo la ley, que fue desde Moisés hasta Jesucristo, y la etapa de la gracia, que es de Jesucristo hasta el final de los días. Entonces, nosotros somos los pescadores. Pero hay una cosa, hermanos. La red de Jesucristo, o sea, el evangelio del reino que está siendo predicado en todo el mundo, esa red todavía no está llena. Falta que ingresen a ella miles de millones de peces, de hombres creyentes. Y todavía hay espacio, hermanos y amigos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, sabemos que todavía hay morada en el reino de Dios. Por tanto, tenemos que procurar entrar y mantenernos dentro de ella. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra, así será el fin del siglo, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto sucederá al fin de los días, que ya está cerca, en el arrebatamiento, y ya no habrá lugar para el arrepentimiento, hermanos y amigos. Es ahora cuando debes decidirte si crees o no en Jesucristo, si lo aceptas o no en tu corazón como tu único Dios y Salvador. Porque Cristo está en Mateo 24, 40 al 44. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero te dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, estaría pendiente, y no dejaría que el ratero le robara la casa, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, si el dueño de casa supiera que el ladrón se le va a meter, lo esperaría con un bate de béisbol detrás de la puerta para darle por lo menos en el tobillo para que no pueda robarlo. Pero como está dormido, no conoce el evangelio, es separado de los justos y echado al fuego. Por eso también está escrito, es el llamado. Jesucristo dice en Mateo 4:19, venid en pos de mí, sí, sígueme, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces los que vamos en pos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y predicamos su nombre, somos los pescadores de hombres y usamos la red del evangelio para llenar nuestras cestas. Sí, porque nosotros queremos llenar con nuestras prédicas la red de Jesucristo con hombres creyentes que no conocían la verdad. ¿Por qué? Este es el afán mío también. Porque sabemos que en Santiago 5:20 escrito está, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque siendo un pecador, habiendo pecado bastante y aún pecando,
cuando me hago predicador de la palabra por el conocimiento que Dios me ha revelado del Evangelio. Y creo en Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, puede hacer que con mi prédica muchos que están en el camino errado se vuelvan del error. ¿Para qué? Para que Dios salve el alma o las almas de aquellos que se devuelvan del error de su camino. Y yo con mi trabajo pueda cubrir multitud de pecados. Amén. Entonces, es cierto, el Evangelio es el medio que el predicador utiliza para hacerte volver del mal camino, del camino del error. Y si nosotros procuramos sacar el error de las personas, ha de ser con la verdad, no con otra o con más mentiras de las que le han echado a los hombres, sino con la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, la verdad os hará libres. Y cuando hay personas que tienen oído, que tienen vista espiritual, y Dios les da entendimiento, esas personas se devuelven del error de su camino y empiezan a creer y a predicar el nombre de Jesucristo. Yo lo he dicho, que escrito está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y también está escrito en Romanos 10, 9 y 10. Esta es la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, si das testimonio de Jesús, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, vamos a revisar nuestra vida. Vamos a ponerle más atención a la palabra de Dios. Dios hoy te puede estar llamando a ti, como está llamando a muchos en el mundo. Porque las distracciones del mundo nos tienen engañados. Y no deja el diablo que nosotros busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Dispón tu alma para que Jesucristo entre. Porque Él en su palabra dice, he aquí que estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con Él, y Él conmigo. Bendito el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, seguiré predicando el Evangelio del Reino con temas que yo sé que son de interés para la vida espiritual de los hombres. Bendito el Señor. Amén.